mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda que el corazón me hace una burla. Mi alma duele tanto como ver. Cuando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 instauró la dictadura cívico-militar en Argentina, la violencia no se limitó a las grandes ciudades. También alcanzó con fuerza a esta comunidad industrial ubicada a orillas del río Paraná. Todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde Trabajadores, estudiantes y militantes fueron arrancados de sus casas, de las fábricas y de las calles. En Campana tenemos 48 personas, 48 vecinos que permanecen desaparecidos. En la ciudad, incluso acá mismo en el centro, funcionaron centros clandestinos de detención y de tortura, donde el secuestro y el silencio formaron parte de un mismo sistema de terror. La represión estuvo profundamente ligada al mundo del trabajo y al corazón productivo de la ciudad. En distintos testimonios y reconstrucciones históricas aparece el rol cómplice de la empresa Siderca, que al día de hoy sigue sin pedir perdón a la comunidad. Recuerdo de hace 20 abriles. Con el paso del tiempo creemos que algo más ha ido desapareciendo, la memoria. En una ciudad que continuó creciendo, muchas de estas historias quedaron sepultadas bajo varias capas de silencio y de olvido. Es sobre esto que venimos a reflexionar, sobre la memoria, pero también sobre el olvido, específicamente el olvido de los pueblos, y a recuperar voces, nombres e historias que se han ido perdiendo. Vamos, maestro. Siempre en la vidurri. Esta historia comienza con el recuerdo de una charla con mi mamá cuando era chico. Ella me contó que tenía una amiga, Marta, que fue secuestrada por los militares, que ella sospechaba que la seguían y que un día fue a su casa y le dijo que no la visitara por un tiempo, y que si preguntaban por ella, que dijera que no la conocían. A los pocos días, Marta fue secuestrada y aún continúa desaparecida. A casi 50 años de su desaparición, los muros de Campana, fieles comunicadores del devenir campanense, ya no hablan de la dictadura y sus víctimas. ¿Qué pasaría con Marta y los 30.000 desaparecidos si el pueblo los olvidara por completo? ¿Qué pasaría con la memoria colectiva que hemos construido si de repente nos atropellara una luz negacionista? 50 años como periodo histórico es nada, realmente. Pero si en 50 años olvidamos lo que pasó, ¿no es cierto? Muchas teorías historiográficas y no solo historiográficas, teóricas, de crítica cultural, hablan de cómo los ciclos vuelven a repetirse. Y esto, la verdad que sería terrible. El olvido es fundamental para que exista una memoria colectiva. No se puede recordar todo, no se debe recordar todo. De hecho, justamente estaba leyendo a Marc Augé, que escribió ese libro de las formas del olvido, que el olvido es una manera que tienen los pueblos muchas veces para superar después de un conflicto cuestiones traumáticas que no quieren recordar. Entonces, se necesita de un esfuerzo muy grande para recordar cosas que han generado traumas en la población y que de hecho muchos preferirían olvidarlo. Por otro lado, en general, el olvido es este elemento esencial para que ocurra la memoria. Porque si no, ¿para qué recordamos? Claro. Si todo se recuerda, no, nada es significativo realmente. Entonces, la memoria se construye a partir de esta selección y ordenamiento de recuerdos, tanto individual como colectivamente, pero si estamos hablando de lo colectivo, entonces
es más difícil, porque no es que un solo individuo elige qué es lo significativo, sino que tienen que ponerse de acuerdo diferentes partes de la comunidad para ver qué es lo significativo y qué se rescata, y lo demás se debe olvidar para que esos otros elementos cobren significado. Hay olvido en la dejadez de los monumentos, del registro de las personas que desaparecieron en Campana, y eso tiene que ver, creo yo, con el clima de época que se vive y con respecto a cómo se considera hoy esos años de la dictadura cívico-militar. El negacionismo es uno de los mecanismos culturales que existen en general en todas las ¿Vos lo ves sociedades. entonces como una respuesta a un momento de auge progre, por así decirlo? Es que sí, no es nuevo esto, o sea, ya ha pasado en otros momentos de la historia donde es esto, un movimiento pendular, donde estas fuerzas que se tensionan continuamente para ver quién gana en esta lucha metadiscursiva por establecer cuál fue el pasado y cómo debe interpretarse ese pasado en el presente, no siempre los mismos van a tener el poder para eso. Entonces, en la década anterior, los que tuvieron el poder para establecer cuál fue ese pasado son los que les denominamos los progres, y entonces necesariamente eso produce un movimiento pendular donde otra vez los del otro lado, los negacionistas, tienen la intención y la necesidad de recuperar ese poder para definir qué fue lo que ocurrió. Muy contento porque hayan venido todos, los que nos conocemos, que estén los vecinos, que se han acercado, que se han saludado. Yo también me pongo muy contento. Algunos siguen, otros están descansando y van a retomar. Y algunos nos despertamos más tarde. Y bueno, lo importante es eso, la posibilidad de seguir recorriendo este camino en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Todas estas fotos nos muestran a nuestros desaparecidos y hacen que aparezcan nuevamente. Mi nombre está en las paredes de a donde suelo flamear. Mi nombre está en las paredes de a donde suelo flamear. Vengo de viejos países, de hambre de cielo y soñar. Mis manos son las raíces donde los puedo abrazar. Mis manos son las raíces donde los puedo abrazar. Hoy, después de muchos años, por primera vez la lloré a la negra, por ejemplo. Es como que lo estamos enterrando, ¿no? Es como el adiós que no tuvimos en su momento. Mis lágrimas son de felicidad, porque yo ya la recuerdo con la sonrisa de siempre. Porque si hay algo que los milicos no me quitaron y me van a quitar es mi felicidad, mi sonrisa y la sonrisa de la negra, en la mente que yo tengo. Me pudieron borrar muchas cosas, pero eso no. Nacho, ¿quién fue Marta Izaga? Celia Marta Izaga fue una campanense desaparecida, secuestrada y desaparecida el 14 de abril de 1977, hermana de Aldo Izaga. Marta vivía en Campana y desapareció en la casa de una amiga. ¿Y quién fue Lucía Doracio? Lucía Doracio fue su cuñada, estaba casada con Aldo Izaga. Ella fue la que, luego de la muerte de su esposo Aldo, por una enfermedad relacionada a su labor en Sandálmine, luego de quedar viuda, fue la que impulsó o continuó impulsando la causa
y continuó buscando a su cuñada. ¿Qué recordás de esa primera entrevista? Bueno, fui a la casa de Lucía para preguntarle si se animaba a hacer una entrevista filmada. Hacía muchos años que no la veía, ella me reconoció inmediatamente. La noté envejecida, yo la conocía mucho más vital, más joven, hacía años que no la veía. Y accedió automáticamente, me dijo que sí, que estaba interesada. Y en ese momento me empezó a contar parte de lo que recordaba de la vida de Marta. Y entonces saqué el celular y empecé a grabar el audio. Me contó algunas cosas, eso es el audio el único audio con el testimonio de Lucía que tenemos. Pero en esa misma visita me prestó el retrato original de Marta, o sea, la foto que luego aparece en todos los carteles y en el libro de Miguel y en todas las documentales donde se ven fotos de desaparecidos de Campana. Me prestó el retrato con esa foto original de Marta y me prestó una copia del libro de Miguel Difino, de Núñez y de Maldonado. Y bueno, gracias a ese libro, a esa investigación, pude avanzar un poco en la producción de esta documental. Miguel Difino, quien fuera profesor de historia, egresado del 15, donde se desempeñó como docente de las carreras de historia, geografía y comunicación social, también como técnico superior en cine documental y tecnología educativa, que ejerció como profesor en la Escuela de Arte, en la Cátedra de Medios Audiovisuales de la carrera de Diseño Gráfico, quien fuera miembro fundador del Observatorio de Derechos Humanos en Campana e impulsor de la causa 5310, hoy caso 296 de la causa 4012 Campo de Mayo, que en plena faena se topó con silencios incómodos y fuentes desaparecidas tanto como los desaparecidos a los que le da vida en sus textos, aportó luz a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra zona, así como también la identificación de los centros clandestinos de detención. En línea con ese compromiso, fue coautor de ensayos como Ausencias y Exilios, un ensayo histórico que abarca la investigación entre los años 1976 y 1982, publicado en el año 2000, y de Solitarios Sueños y Utopías Truncas, y Recordando el Olvido, en el año 2010, que intentan reconstruir la historia reciente de Campana. Miguel fue un hombre muy preocupado por la historia reciente de su perspectiva histórica, de su tiempo, y muy preocupado por lo local, por lo campanense, no solamente por la historia reciente del país, de que también se ocupaba, digamos, pero muy vinculado, digamos, al devenir de la sociedad campanense, de la política campanense. Bueno, creo que eso es un poco lo que definía sus intereses en cuanto a las investigaciones que él encaraba, en cuanto a lo que él publicó. Esos son los temas que a él lo definían, digamos. Así que pienso que tengo que hablar de eso si quiero hablar de Miguel. Y bueno, se ve que se han encontrado y han charlado, y el testimonio de Lucía sirvió para que Miguel escriba un apartado sobre el caso de Marta. Pero fíjate el grado de involucramiento, que en una de los testimonios que dio en el juzgado de San Martín, Lucía llevó una copia del libro de Miguel, o sea que hoy en la mega causa de Campo de Mayo hay una copia de la investigación de Miguel presentado por Lucía como evidencia. En su libro de Solitarios Sueños y Utopías Truncas,
Miguel dejó infinidad de hilos de donde tirar y recuperar recuerdos del olvido. Uno de ellos, quizás de los más escalofriantes, es el de los ruidos en el Teatro Pedro Barbero que obligaban a suspender los ensayos. Claro. Esa pared es la que vería la comisaría. Hay una anécdota que cuenta Miguel Difino en uno de sus libros, que estando en el teatro acá, digamos en el formato viejo del teatro de Campana, se podían escuchar, creo que recordaba él que vos estabas en esa anécdota también, se escuchaban los gritos de la comisaría desde el teatro. Sí, sí. A nosotros nos pasó no muchas veces, porque era paralizante. Era paralizante. O sea, obviamente cuando sentíamos eso teníamos que levantar la sesión y nos íbamos. No podíamos, ¿cómo vamos a seguir ensayando? No tenía sentido, ¿de dónde sacábamos energía? Eso pasaba en este teatro. Si uno baja acá, antes, no sé ahora qué hay, antes estaba en un tiempo el salón. Los vestuarios, ¿no? Claro, los vestuarios. Ahora creo camarines, los camarines, creo que ahora son los camarines. Bueno, y a la derecha, a la izquierda, había una puerta con una escalerita que daba a lo que antes era el taller de cerámica artística de la municipalidad. Y que fue también la escuela, después fue ¿cómo se llama? El depósito, el archivo. Sí. El archivo de la municipalidad. Yo recuerdo que ahí, eso tiene la pared, limita con los calabozos de la comisaría, que está al lado. O sea, la pared de atrás de ese recinto. Y nosotros íbamos ahí muchas veces a ensayar porque estaba ocupado el teatro, por diversas razones. Entonces, íbamos ahí a ese espacio muchas veces a ensayar. Y la primera vez no entendíamos nada porque se sentían con nitidez los gritos de la gente que estaba siendo picaneada, ¿no? No me quiero imaginar lo que debe haber sido estar pensando. Bueno, eso creo que Ana lo alcanzó creo que ella lo alcanzó a vivir. El 82, 83, antes de que, justo después de la Guerra de Malvinas, yo empiezo a hacer teatro acá, en el 6 de julio, en la Comedia de Campana, con Guille como director. Y eso era feo, un par de noches, estando yo paso, que estábamos por ensayar o estábamos en un break y de repente se empezaron a escuchar golpes acá adentro, en la sala te estoy hablando, Sí. Golpes como que alguien golpeaba una pared con la mano o con algo así y al toque se empezaron a sentir gritos muy feos y bueno, también se levantó el ensayo y nos fuimos cada uno a su casa porque realmente era una cosa que es imposible, te volteaba, emocionalmente te volteaba, no podías quedarte acá y tampoco te querías ir solo a tu casa, ¿me entendés? Porque era muy choqueante el momento. Una de las historias plasmadas en su tercer libro, Recordando el Olvido, es la de Raúl Alberto Ramat, Rulo, asesinado el 11 de junio de 1976 frente a su esposa embarazada en la ciudad de Campana. El ingeniero Raúl Alberto Ramat tenía 27 años cuando fue asesinado el 11 de junio de 1976
en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Había comenzado a trabajar en la empresa Techin y no tenía militancia más allá de simpatizar con la JP. Ramat fue acribillado a balazos sin mediar palabra alguna de parte de los militares que llegaron a su casa, y cuando abrió la puerta, mientras su esposa embarazada estaba en el living a escasos metros. En ese acceso quedaron marcados más de 20 disparos y otros boquetes en la pared consecuencia de la irracional balacera. Varios de los impactos dieron en el cuerpo de Ramat, quedó tirado en el suelo, moribundo, y nadie permitió que fuera atendido. Murió horas después por hemorragia interna por herida de arma de fuego con destrucción del hígado, según el parte médico. En el 87 yo no tengo ningún recuerdo específico de la dictadura, pero tengo recuerdos de que la familia no se pone a hablar libremente de eso. Entonces hay silencios. Y ese silencio es una forma de gestionar la memoria colectiva. Uno sabe que eso ocurrió y en algún momento tuviste una charla con tu mamá, con tu tía, no con mis abuelos, o sea, la generación de mis abuelos no habló nunca de eso. O sea, nunca tuve una conversación con mis abuelos, pero de nada. Y todo ocurrió en el plano de la generación de mis padres, ¿no? Y entonces se vuelve parte de la identidad grupal de la familia ese silencio y ese aparente olvido, porque todos recuerdan individualmente. Lo único que no se lo quiso construir como parte de la identidad familiar. ¿No? Y creo que hay muchas familias que están en esta situación ahora. O sea, la mayoría de las familias, incontables familias argentinas, que están gestionando ese olvido, ese silencio, y que no están preparadas para darle a la memoria colectiva esos recuerdos que fueron tan significativos para construir su identidad familiar. Sí, tengo un recuerdo puntual. Mi papá era músico y almacenero y por ahí traía anécdotas de cosas que veía en la noche. A este se lo llevaron, a nosotros nos pararon, pero como este nos conocía no nos pasó nada. Era lo único que se escuchaba y también es, si no haces nada, no te va a pasar nada. Yo me crié en mi casa, si bien eran de un origen peronista, mis abuelos eran peronistas, pero había una cosa complaciente con la dictadura. Recuerdo que una noche entraron en mi casa, prefectura, a revisar, eso me acuerdo, yo tendría 4 años, 5 años, y me acuerdo que eran seguramente serían gendarmes, no sé, chicos muy jóvenes que estaban con las armas que le temblaban la mano. Mi mamá estaba nerviosa y todo, bueno, se fueron, no se revolvieron, no encontraron nada, por supuesto, se fueron, pero a mi mamá lo que le quedó de esa noche es qué horror, me revolvieron el cajón de la ropa interior. Así que vos fijate, eso era el horror, no lo otro que pasaba. ¿Cómo se tergiversaba eso que estaba pasando? Y yo siempre lo reproché a mis padres. ¿Cómo ustedes no supieron? ¿Cómo ustedes...? Después entendí que a veces uno por miedo, teniendo hijos, uno trata de creer lo que te dicen. Un poco lo que pasa ahora es, finjo demencia, esto no está pasando, no pasa, y me focalizo en el horror que me da, como pasa ahora los chicos que se disfrazan de perro, por ejemplo, ¿no? En ese momento mi mamá repetía todo el tiempo qué horror que le habían visto las bombachas en su cajón. Y el horror era que entraron a mi casa armados a revolver todo. Recuerdo algún libro de Miguel donde decía lo difícil que era conseguir testimonios. ¿Puede haber algo de miedo todavía a 50 años de la dictadura, del comienzo de la dictadura? Mira, yo creo que, no sé si miedo, pero creo que resistencia a volver a traer el tema al presente hay en este momento, en estos años. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo tapar lo que ocurrió, ¿no es cierto? El nivel de cansancio que vos decís, sí creo que existe. Porque te digo una cosa que yo lo había conversado con Miguel y lo veía permanentemente. Lograr los testimonios era muy difícil, porque ahí sí que era complicado hacer un testimonio diciendo, mirá, me pasó esto y esto, porque el lapso de tiempo era mucho más corto y entonces la gente no quería hablar. Pero bueno, conseguir el testimonio era muy trabajoso,
pero también era muy trabajoso y muy emotivo, muy sensorial en el cuerpo, escuchar lo que le había pasado a otro. Miguel volvía a casa y volvía a casa a veces conmocionado hasta el llanto por lo que había escuchado. Y lo que había escuchado era tan horrendo, tan terrible, de una crueldad, no sé, de una ferocidad hacia el otro ideológico, hacia el otro cultural, que realmente era conmovedor. Conmovedor y lastimoso, lacerante. Entonces, pasado el tiempo, a lo mejor vos estuviste comprometido y participaste, qué sé yo, y después ya no querés saber más nada. Sí. Pero no querés saber más nada, no porque te hayas convertido en un defensor de la dictadura o del modelo de país de ese momento, ¿no es cierto? Para lo cual había que eliminar a todos los que pensaban distinto. No querés saber más nada porque ya no das más. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición pequeña para empezar a revertir esta situación? No es una posición pequeña. Primero es eso, no creer que no importa qué es lo que haga una persona, ¿no? Pero obviamente es mucho más fuerte si se agrupan, claro. ¿No es cierto? Buscar cuáles son aquellas formas legitimadas socialmente para construir esta memoria colectiva y seguir reforzándolas, ¿no? Ahora estamos viendo que se pasó de darle esa autoridad a la evidencia, a la historia construida como un discurso serio, ético, crítico, y se ha pasado a darle más autoridad a discursos de las redes sociales, a opinión, no tanto a la información contrastada. Entonces, bueno, prestar atención también a eso, porque la gente está prefiriendo darle mayor peso y creer más en todo este otro discurso mediático que en lo que se ha tratado todo este tiempo de construir, ¿no? Porque todo, la cuestión con la dictadura es decir, que siempre se necesitó tener muchísima evidencia y hablar con un montón de gente y construir 20.000 testimonios de todo el mundo. O sea, ¿por qué es tan necesario? Porque la gente realmente quiere olvidarlo, no quiere creerlo. Y entonces toda esta masa de datos que después les digo va a ser sumamente importante si en un futuro se quiere volver a tener este peso para poder revertir esta situación, pero hay que juntarse para hacer eso. Entonces ya sean 2 personas o una asociación civil o una fundación que se ponga a restaurar edificios, que se ponga a como se dice, a proteger y a conservar toda esta data y lo que tenemos a la mano antes de que se deshaga, digamos, es sumamente importante. Sí es necesario que las personas se junten, se agrupen y justamente participen para que eso se equilibre. Entonces, si bien los movimientos históricos y culturales hacen que las cosas nunca vayan a durar para siempre y que esto no se pueda dar por mucho tiempo, es necesario que las personas actúen para que eso deje de ocurrir. Entonces, me preocuparía si las personas realmente pasaran muchas décadas sin que esto les importe. Pero eventualmente, ponerle hipotéticamente en un futuro, nosotros no lo vamos a ver, estamos muertos, va a haber una generación que retome esto y vuelva a construir un discurso acerca del pasado que no sea negacionista. Y tal vez nosotros no lo veamos, como pasó con otros momentos de la historia. Me alivia bastante tu opinión, porque venimos de una atmósfera bastante oscura. Pero para eso es necesario esto que están haciendo ustedes, o sea, es necesario documentar, es necesario tener elementos para que después en ese futuro se agarren de algo. Y yo creo que es fundamental, porque
es lo que queda guardado. O sea, cualquier rama del arte, ¿no? De la literatura, la fotografía, el archivo fotográfico, por ejemplo, es fundamental. Incluso en la historia familiar, o sea, cómo recordamos las cosas que nos cuentan, a través de fotos, a través de relatos. Entonces, que eso esté plasmado en la cultura de una ciudad, de un país, no es que da lo mismo, es fundamental. Sin eso, no sé si se tendría tanta conciencia de la historia, del pasado. A veces hay obras artísticas que no se entienden en su momento, en su contexto histórico, porque nos hablan del futuro y después inmediatamente uno las comprende, ¿no? Y uno siempre vuelve atrás, nunca quedan viejas las obras de arte. Eso también me parece súper interesante, porque siempre uno puede hacer relecturas desde el momento actual hacia el momento en que fueron creadas. Hacer todo lo que se pueda, aunque no tengas un mango. Es decir, todos los actores independientes, todos los teatreros independientes, hacemos mucho con 2,50. Y tener presencia permanente, tener presencia. Y obviamente siempre todo lo que hagas, no sé, esto lo digo por mí, por lo que hicimos nosotros, siempre tiene de fondo, tiene algo que no es una novelita romántica. Hace falta no solamente de la voluntad individual o grupal de determinados grupos. Por ejemplo, Soles Adonio trabaja con seriedad el tema, lo trabajó con Miguel, lo mismo Ariel Núñez lo trabajó con Miguel, y ellos en su cátedra de historia en Campana, en Zárate, lo trabajan con sus alumnos y hacen de este tema que no se olvide. Sí. Hay colectivos de hijos, hay colectivos de, inclusive, por ejemplo, colectivos ideológicos, políticos. Te hablo de mi cuñada, de mi sobrina, de mi hija, que son muy activas, ¿no es cierto?, para que no se pierda. Pero son voluntades de personas o de grupos acotados. Si la cosa no pasa por tener una fortaleza institucional, política, por políticas públicas de memoria, y en algún momento a lo mejor se cae, se pierde, se olvida, lo que sería una tragedia. Para mí, la juventud se alejó de los movimientos sociales, de los movimientos de izquierda, por una cuestión de lenguaje también. A mí me pasa también, yo por ahí estoy en un grupo, sé que lidero la misma lucha y todo, pero cuando me dicen el pueblo trabajador, hoy el pueblo trabajador es el que votó a Milei, no es el pueblo de izquierda. Justamente de dejar el cliché y esas por ahí frases que están demasiado escuchadas y que ya perdieron el sentido para las nuevas generaciones, porque fueron 30.000, nunca más, realmente están vaciadas. Entonces, o sea que coincido, pero es súper rupturista lo que estás diciendo. Sí, realmente sí. Pero entonces, que alguien justamente de una generación nueva reconecte con el pasado de un lugar propio, individual, se lo apropie y genere esta frase, que no me sale a mí en este momento, pero que sea completamente auténtica, casi poética, digamos. Que sea esa percepción propia. Y eso sea lo que se plasme, porque eso realmente sería arte. Claro. ¿No? Si vos agarras un mural como una especie de collage de cosas ya predigeridas, la gente le va a pasar por delante. O sea, sí lo tienen que agarrar en sus manos, sí se lo tienen que apropiar, sí lo tienen que volver a sentir, a resignificar y a construir nuevo discurso sobre eso. Vuelvo otra vez a la misma idea, una política pública de memoria. Si no, se corre el riesgo del olvido. Y Nacho, ¿qué se sabe de Marta luego de su desaparición? Bueno, después de la desaparición, al día siguiente hicieron el primer habeas corpus, obviamente sin éxito, fueron al Tolueno militar, también sin demasiado éxito, pero luego en las investigaciones de la megacausa de Campo de Mayo hay un testimonio
de Beatriz Covarrubias, que cuenta, es una mujer que estuvo detenida pero que logró salir viva, y cuenta que estuvo el día 17 de abril, o sea 3 días después de que desapareció Marta de Campana. Convivió con una mujer de alrededor de 40 años que era martillera pública, o sea que coincidía con el oficio de Marta, con la profesión de Marta, y que era asmática. Después en la causa se comprobó que esa mujer de la que hablaba Beatriz era Marta Izaga. Y esa fue la última información que se tiene de Marta en vida. Ella, acá al fondo vivía la Irma Fratini, que trabaja en teléfono, la gorda, que da fondo conmigo. Ella estaba en esa casa, porque habían vendido una casa y andaban con plata con mi hermana, los gitanos. Entonces Marta dice, vamos a lo de Irma y listo, golpearon. Más, ellas iban con un muchacho que cuidaba en lo del Gordo Castillo, ¿cómo es lo que tengo yo? La cochera. Sí. ¿A dónde es esa cochera? La cochera es de Beruti, French, para allá a mitad de cuadra. Entonces dijo, ay no, Marta, dice, yo tengo toda la plata. Se la habían repartido entre el negro, mi hermana y ella, para no traer el bulto de plata. Si yo, Marta, no tengo documento para ir a la comisaría a denunciar que nos vienen. Dice, bueno, vos acompañame hasta donde puedas. Me acompaña hasta la casa de Marta, acá, de Irma Fratini, le golpeé a la puerta y entraron. Mientras estaban explicando eso, hicieron con la puerta y la abrieron la puerta, rompieron toda la puerta con la culata de un coche verde. Eso me acuerdo como Marta que contaba siempre, ahora murió Irma. Cuando a Irma la tiran a un costado y dice, ¿quién es Celia Saga? Yo, dijo ella. Bueno, pasa, ¿a dónde la llevan? Dijo mi hermana. ¿A dónde la llevamos? Ella sabe dónde tiene que ir. Mi hermana dice, pero explíquenme. Mi hermana estaba parada delante de la cocina. La rejilla de la cocina y se la va a dar al tipo. El tipo con la culata que se dio un coso, ¡pam!, hizo con la cabeza de mi hermana. Le chorreaba la sangre. A ella no se la llevaron. Pero dice, mira, nenita, vos sos muy joven, eso era más o menos, porque era chiquitita. Vas a ir presa, vos sabías, si me haces algo. Pero el tipo le rompió la cabeza, tiene un tajo acá en la cabeza. Un tiempo antes del día planificado para filmar la entrevista, me pregunté qué pasaría con el recuerdo de Marta si Lucy no estuviera. Ya no había parientes ni amigos que la recuerden, así que se me ocurrió dejar un mensaje escondido adentro del cuadro para que si en algún futuro alguien lo encuentra y no sabe quién es la del retrato, quizás se le ocurra desarmarlo y vea el papel con el mensaje adentro. Así que escribí, no tires la foto, ella es Celia Marta Izaga y fue secuestrada y desaparecida por la dictadura militar del 76. Que busque en el libro de Solitarios Sueños y Utopías Truncas de Miguel Difino, que ahí encontrará su historia.
a seguir luchando para que haya justicia, verdad. No perdonamos, no por odio, por amor, porque queremos una patria llena de amor. Seguiremos luchando y hoy es una jornada de lucha para que el nunca más sea realmente nunca más. Vengo andando de allá lejos y no he podido parar. Sus ojos son los espejos donde yo puedo mirar. Sus ojos son los espejos donde yo puedo mirar. Hablo con la voz de ustedes y no he podido callar. Mi nombre está en las paredes de a donde suelo flamear. Mi nombre está en las paredes de a donde suelo flamear. Vengo de viejos países, de hambre de cielo y soñar. Mis manos son las raíces donde los puedo abrazar. Mis manos son las raíces donde los puedo abrazar. No me asustan paredones, porque nací pa' volar. Me han sepultado en canciones y no en el fondo del mar. Me han sepultado en canciones y no en el fondo del mar. Me han sembrado en 1000 semillas que el viento ha echado a volar. Me han convertido en astillas y siempre he vuelto a brotar. Me han convertido en astillas y siempre he vuelto a brotar. Yo no preciso farol, mi canto sabe brillar. El que nació para sol, desde el suelo ha de alumbrar. El que nació para sol, desde el suelo ha de alumbrar. No me busquen que acá estoy, no me esperen que volví. Si ustedes me nombran hoy, será que nunca me fui. Y el rumbo hacia donde voy es la patria que elegí. Es la patria que elegí. Milonga.